El señor Barriga llegó como siempre, cargando su maletín y con su semblante serio, dispuesto a cobrar la renta. Pero apenas puso un pie en el patio, y el chavo, en su entusiasmo por jugar, chocó contra él, haciendo que el maletín cayera al suelo. Fue sin querer queriendo, exclamó el chavo, con una sonrisa nerviosa. Y el señor Barriga suspiró profundamente mientras recogía su maletín. Chavo, ¿cuántas veces te he dicho que tengas más cuidado? Siempre es lo mismo, exclamó el señor Barriga. Pero no se enoje, señor Barriga. Además, usted siempre viene cuando no lo invitan, replicó el chavo con su característico tono pícaro. Y el dueño de la vecindad lo miró con cansancio, y después se dirigió a la casa de don Ramón. Don Ramón, llamó el señor Barriga, golpeando la puerta con firmeza. Y después de unos segundos, don Ramón apareció con su sombrero en mano, intentando aparentar cortesía. Ah, señor Barriga. Justo iba a buscarlo, exclamó él. No empiece con excusas, don Ramón. Sabemos por qué estoy aquí, dijo el señor Barriga. Ah, sí. La renta, pero verá, estoy en una situación complicada, dijo don Ramón, rascándose la cabeza. Y el señor Barriga alzó una ceja, incrédulo. Deje de poner excusas, don Ramón. Pero para su buena suerte, hoy tengo una propuesta para usted, exclamó el señor Barriga. ¿Propuesta? ¿Me va a perdonar la renta?, preguntó don Ramón con un destello de esperanza. Algo así. Pero mire, hay una pared en la vecindad que necesita reparaciones urgentes. Y si la arregla con yeso y la deja en buen estado, le perdonaré un mes de renta, afirmó el señor Barriga. Y don Ramón se quedó pensativo, evaluando la oferta. Bueno, señor Barriga, no es por presumir, pero tengo experiencia en ese tipo de trabajos. ¿De verdad?, preguntó el señor Barriga, dudoso. Por supuesto. Además, no puedo decir que no a una oferta tan generosa, agregó don Ramón. Perfecto. Le dejaré las herramientas necesarias y espero que esté listo para empezar mañana mismo, dijo el señor Barriga. Y don Ramón asintió con entusiasmo, aunque por dentro comenzaba a arrepentirse. Reparar una pared con yeso no era precisamente su idea de un trabajo sencillo. Y al día siguiente, don Ramón recibió los materiales, como un saco de yeso, una espátula y un balde. Y mientras inspeccionaba la pared dañada, el chavo y la Chilindrina lo observaban desde la esquina. Mira, chavo. Mi papá va a ser yesero, dijo la Chilindrina con orgullo. Sí, ya vi. Pero a lo mejor la pared queda peor que antes, comentó el chavo con su característico sarcasmo. Chilindrina, gritó don Ramón, interrumpiendo su conversación. Mejor vayan a jugar y dejen trabajar al experto. Los niños asintieron, y mientras se alejaban, don Ramón tomó un poco de yeso y comenzó a trabajar. Pero de repente, Kiko apareció en el patio, con su inseparable pelota roja bajo el brazo. Hola, don Ramón. ¿Qué está haciendo?, preguntó Kiko con su tono altanero. Trabajando, Kiko, trabajando, respondió don Ramón sin levantar la vista. Y Kiko comenzó a botar la pelota, haciendo un ruido constante. ¿A que no puede hacer esto?, gritó Kiko mientras lanzaba la pelota contra la pared recién reparada. Y don Ramón apretó los dientes, tratando de mantener la calma. Kiko, no molestes. Estoy trabajando, comentó él, algo enojado. ¿De verdad, don Ramón? Eso es un milagro, dijo Kiko con su típica mueca, lanzando la pelota otra vez. Y don Ramón, visiblemente irritado, dejó caer la espátula y se giró hacia Kiko. Mira, muchachito. Si no te largas ahora mismo, te voy. Pero antes de que pudiera terminar la frase, apareció doña Florinda, entrando al patio con su porte altivo. ¿Qué le iba a hacer a mi tesoro?, exclamó con una mirada hacia don Ramón.
Nada, doña Florinda. Yo solo estaba enseñándole cómo se trabaja con yeso. Respondió don Ramón con una sonrisa nerviosa, escondiendo las manos detrás de la espalda. Y doña Florinda cruzó los brazos y miró a Kiko. Tesoro, ve a la tienda por 1 kilo de harina, ordenó doña Florinda. Pero mami, protestó Kiko. Sin peros, dijo doña Florinda. Y Kiko, resignado, salió del patio, lanzando una última mirada a don Ramón. Y cuando doña Florinda se fue, don Ramón suspiró aliviado, pero no por mucho tiempo. Y justo cuando retomaba el trabajo, aparecieron la Chilindrina y el Chavo. Papá, vine a ayudarte, dijo la Chilindrina mientras se acercaba a las herramientas. Y yo también, agregó el Chavo, tomando un poco de yeso con las manos y jugando con él como si fuera plastilina. Oigan, no toquen eso, gritó don Ramón mientras intentaba recuperar el yeso. Mira, Chavo, hagamos una figura con esto, propuso la Chilindrina, ignorando a su padre. Y don Ramón, cansado de las interrupciones, alzó la voz. Ya basta, Chilindrina. Vete a jugar a otro lado, gritó don Ramón. Y la Chilindrina mostró una expresión de tristeza y enojo, además de estar visiblemente ofendida, y solo se marchó sin decir nada. Y el Chavo, en cambio, se quedó en silencio, sentado en el suelo con la mirada baja. Y don Ramón continuó trabajando, pero no podía dejar de mirar al Chavo, que seguía sentado, cabizbajo y triste. Y finalmente, suspiró, dejó las herramientas a un lado y se acercó al niño. Oye, Chavo, perdóname por gritarte. No quería hacerlo, pero estoy cansado. El Chavo levantó la mirada, sorprendido. Está bien, don Ramón. Yo solo quería ayudar, exclamó el Chavo. Lo sé, muchacho, lo sé. Pero a veces necesito que me dejen trabajar tranquilo, dijo don Ramón. Y él le dio una palmadita en la cabeza y le sonrió. ¿Sabes qué? Cuando termine con esto, te invito una torta de jamón. ¿De verdad?, preguntó el Chavo con ojos brillantes. Claro que sí. Pero solo si prometes no tocar el yeso otra vez, propuso don Ramón. Prometido, afirmó el Chavo. Y el Chavo sonrió, y don Ramón volvió a su trabajo, esta vez con una sensación de calma, aunque sabía que la paz en la vecindad nunca duraba mucho. Y por otro lado, la Chilindrina estaba furiosa. Después de que su papá le gritara, salió al patio, cruzada de brazos, buscando algo o alguien con quien desahogarse. Ya veré a mi papá, murmuró mientras pateaba una piedra. Mejor voy a buscar a Kiko. Seguro que él sí quiere jugar conmigo. Y ella salió de la vecindad en busca de su amigo. Y no tuvo que caminar mucho, porque al llegar a la esquina, vio a Kiko regresando de la tienda con una bolsa en la mano. Kiko, gritó mientras corría hacia él. Chilindrina, ¿ya se cansaron de molestar a tu papá?, respondió Kiko, con su típica sonrisa burlona. Pero antes de que pudiera decir algo más, un auto apareció a toda velocidad doblando la esquina. Y Kiko, distraído, no vio el vehículo. Cuidado, Kiko, gritó la Chilindrina. Pero el sonido de las llantas rechinando y el impacto llenaron el aire. Y Kiko cayó al suelo, y la bolsa que llevaba se rompió, esparciendo su contenido por todas partes. Y el conductor detuvo el auto unos segundos, pero al ver que nadie más estaba cerca, aceleró y desapareció. Y la Chilindrina corrió hacia Kiko, aterrorizada. Kiko, dime algo, por favor. Kiko abrió los ojos lentamente, con lágrimas rodando por sus mejillas. Me duele, susurró, intentando moverse. Y la Chilindrina vio que su brazo y su pierna estaban en ángulos extraños. No te preocupes. Te voy a llevar a la vecindad. Mi papá sabrá qué hacer. Y con dificultad, la Chilindrina lo levantó y lo ayudó a caminar, aunque Kiko apenas podía mantenerse en pie.
Pero sin saberlo, la verdadera gravedad del accidente iba más allá de lo visible. Ya que Kiko había sufrido una herida interna que lo estaba matando lentamente. Y de vuelta en la vecindad, la Chilindrina dejó a Kiko en una silla junto al chavo, que observaba preocupado. Chilindrina. ¿Qué le pasó a Kiko? Preguntó el chavo. Tuvo un accidente. Y tenemos que ayudarlo. Exclamó la Chilindrina. Y Kiko, adolorido, apenas podía hablar. Me duele mucho, mi pierna, y mi brazo. La Chilindrina, pensando rápidamente, tuvo una idea. Ya sé. Si mi papá está usando yeso para arreglar la pared, también podemos usarlo para arreglar a Kiko. El chavo parpadeó, confundido. ¿Y cómo hacemos eso? Preguntó él. Es fácil. Le ponemos yeso en la pierna y en el brazo para que no se muevan. Así se curará más rápido. Afirmó la Chilindrina. Y Kiko, desesperado por el dolor, aceptó sin pensarlo. Sí, sí. Háganlo ahora por favor. Y los tres estuvieron de acuerdo. Pero al buscar a don Ramón en el patio donde estaba trabajando, no lo encontraron. ¿Dónde está mi papá? Preguntó la Chilindrina, mirando alrededor. Tal vez fue al tercer patio. Sugirió el chavo. A veces va allá a pedir cosas prestadas. La Chilindrina rápidamente descartó una idea, y dijo. Entonces vamos por el yeso nosotros mismos. Rápido, antes de que Kiko se desmaye. Y con esa decisión, los tres niños se dirigieron hacia las herramientas de don Ramón, sin saber que el destino de Kiko estaba cada vez más cerca de un desenlace trágico. Y después de unos minutos, Kiko ya tenía el yeso en el brazo y la pierna. Y la Chilindrina y el chavo lo miraban con orgullo, convencidos de que su tratamiento lo estaba ayudando. ¿Ves, Kiko? Ahora estás como nuevo. Dijo la Chilindrina, con una sonrisa. Sí, pero todavía me duele mucho. Murmuró Kiko, con el rostro pálido. Pero de repente, Kiko comenzó a respirar con dificultad. Y sus ojos se abrieron desmesuradamente, y antes de que pudiera decir algo más, su cuerpo se desplomó hacia un lado. ¡Kiko! Gritó la Chilindrina, sacudiéndolo. Y el chavo se quedó paralizado, incapaz de reaccionar. Y en ese momento, don Ramón regresaba del tercer patio, con algunas herramientas en las manos. Y al ver la escena, dejó caer todo y corrió hacia ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Exclamó don Ramón. Papá. Kiko no se mueve. Gritó la Chilindrina, con lágrimas en los ojos. Y antes de que don Ramón pudiera revisar al niño, la voz de doña Florinda resonó en el patio. ¿Qué está pasando aquí? Dijo ella. Y doña Florinda llegó apresurada y vio a Kiko en el suelo, con yeso en el brazo y la pierna. Y su mirada pasó de su hijo a don Ramón, y su rostro se torció en una expresión de furia. ¿Qué le hiciste a mi hijo, desgraciado? Gritó doña Florinda. Yo no fui, señora. Esto no es lo que parece. Dijo don Ramón, levantando las manos en señal de defensa. Fue un accidente. Intentó explicar la Chilindrina. Sí. Nosotros solo queríamos ayudarlo. Agregó el chavo, con la voz temblorosa. Pero doña Florinda no escuchaba razones. Y con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de ira, se lanzó contra don Ramón y le propinó una serie de golpes que lo dejaron en el suelo, incapaz de defenderse. Esto es por lo que le hiciste a mi Kiko. Exclamó ella. Basta, doña Florinda. Basta. Gritaba la Chilindrina, tratando de detenerla. Y cuando finalmente se detuvo, doña Florinda cargó a Kiko y corrió hacia la salida, en busca de ayuda médica. Y después de unos días, en el humilde hogar de don Ramón, el silencio era abrumador. Él yacía en su cama, cubierto de vendas y moretones, mientras la Chilindrina y el chavo lo cuidaban con dedicación. ¿Te duele mucho, papá? Preguntó la Chilindrina, con voz temblorosa. No te preocupes, hija. He recibido golpes peores.
Intentó bromear don Ramón, aunque el dolor en su voz era evidente. Y el chavo, sentado en un rincón, miraba el suelo, incapaz de olvidar lo que había pasado. Y esa misma tarde, doña Florinda regresó a la vecindad, pero esta vez, estaba sola. Y sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Pero el motivo de esto, era que Kiko no había sobrevivido al accidente. Y de pie frente al departamento de don Ramón, susurró para sí misma. Esto no se quedará así, murmuró ella, y después entró a su departamento, dejando que aquellas palabras queden en el aire como una amenaza que podría hacerse realidad. Habían pasado algunas semanas desde el trágico incidente que sacudió a la vecindad. Y a simple vista, parecía que todo había vuelto a la normalidad. El Chavo del Ocho corría de un lado a otro buscando algo que comer, mientras la Chilindrina lo acompañaba con su eterna energía. Sin embargo, había un vacío que nadie podía ignorar. Kiko ya no estaba, y su ausencia se sentía en cada rincón de la vecindad. Y doña Florinda había dejado de salir. Se mantenía encerrada en su departamento, con las ventanas cerradas y el ambiente silencioso. Y solo el profesor Girafales la visitaba de vez en cuando, llevando flores y tratando de consolarla, aunque su semblante parecía más sombrío con cada visita. Y un día, sentados en las escaleras del patio principal, el Chavo y la Chilindrina conversaban en voz baja. ¿Sabes, Chavo? Extraño mucho a Kiko, dijo la Chilindrina, abrazando sus rodillas. Yo también, respondió el Chavo, mirando al suelo. Y a veces espero que salga corriendo con su pelota. La Chilindrina suspiró. ¿Crees que fue nuestra culpa? Si no le hubiéramos puesto el yeso, tal vez. No digas eso, interrumpió el Chavo, con lágrimas en los ojos. Nosotros solo queríamos ayudarlo. Y ambos se quedaron en silencio, dejando que sus pensamientos los consumieran. Mientras tanto, don Ramón estaba trabajando en la pared que había quedado a medio reparar antes del accidente. El yeso fresco cubría las grietas, y aunque parecía concentrado, su rostro reflejaba cansancio. Y de vez en cuando se detenía para estirar la espalda y mirar hacia el departamento de doña Florinda. Sabía que ella lo culpaba por lo ocurrido, aunque él no había tenido nada que ver. Y la culpa que cargaba era como un peso que no podía quitarse de encima. Y el eco del silencio de la vecindad era interrumpido solo por el leve sonido de las herramientas de don Ramón y el ocasional susurro del viento. Sin embargo, a medida que pasaban los días, algunos detalles extraños comenzaron a surgir. La vecindad parecía más fría, y más oscura. Y los niños ya no jugaban como antes, y algunos vecinos comentaban haber escuchado risas infantiles en el patio por las noches, aunque sabían que ningún niño estaba despierto a esas horas. Y una noche, mientras don Ramón guardaba sus herramientas, sintió que alguien lo observaba. Volteó rápidamente, pero no había nadie allí. Debe ser el cansancio, se dijo a sí mismo, aunque un escalofrío recorrió su espalda. Y el Chavo y la Chilindrina, por su parte, también comenzaron a notar cosas extrañas. Cuando pasaban cerca del departamento de doña Florinda, sentían como si alguien los mirara desde la ventana, pero cuando volteaban, la cortina estaba cerrada. ¿Tú crees que doña Florinda esté enojada con nosotros?, preguntó el Chavo un día, con voz temerosa. No lo sé, pero algo no está bien, respondió la Chilindrina, mirando hacia la ventana cerrada. Y los días seguían transcurriendo, pero la normalidad parecía escaparse de la vecindad poco a poco. Y los extraños sucesos comenzaron de manera sutil, como si algo estuviera jugando con los nervios de los habitantes. Y una tarde, don Ramón terminó de trabajar en la pared, y dejó sus herramientas organizadas junto a la puerta de su casa. Pero al salir al día siguiente, se llevó una sorpresa. ¿Y mis herramientas?, exclamó, rascándose la cabeza.
y buscó por todo el patio, pero no las encontró. Y cuando estaba a punto de darse por vencido, las vio junto a la pared que estaba reparando, perfectamente ordenadas, como si alguien las hubiera llevado allí. Esto ya me está dando miedo, dijo, echando un vistazo alrededor con sospecha. Y mientras tanto, la Chilindrina también notó que algunas de sus cosas aparecían en lugares donde nunca las había dejado. «Papá. ¿Quién agarró mi muñeca?», gritó, entrando al patio con el rostro enojado. «¿Qué muñeca, hija?». «Yo no toqué nada», afirmó don Ramón. «Pues apareció tirada en el patio, toda llena de polvo», respondió ella. Y don Ramón, que ya estaba inquieto por sus herramientas, trató de calmarla. «Ay, hija, seguro fue el chavo, siempre anda metiendo sus manotas donde no debe». La Chilindrina no estaba tan segura, pero decidió dejarlo pasar. Y por su parte, el chavo también notó algo extraño. Una noche, al regresar a su barril después de jugar, no lo encontró en su lugar habitual. «¿Y mi barril?», preguntó, mirando alrededor con preocupación. Y tras buscarlo por toda la vecindad, lo encontró en el tercer patio, junto a una pared oscura y descuidada. «¿Cómo llegó aquí?», se preguntó, sintiendo un escalofrío. Pero lo más extraño ocurrió otra noche cuando todos estaban durmiendo. El patio estaba en completo silencio, hasta que una voz rompió la calma. «Kiko, mi niño, ¿dónde estás?», decía esa voz. Y el chavo, que descansaba cerca de su barril, se despertó sobresaltado. Y al asomarse, vio a doña Florinda caminando lentamente por el patio, con los ojos entrecerrados y los brazos extendidos. «Kiko, vuelve conmigo», repetía, con una voz que parecía venir de otro mundo. Y el chavo abrió los ojos como platos y se llevó las manos a la cara. «La Llorona. Es la Llorona», gritó, temblando de miedo. Y en su pánico, le dio la garrotera, quedando tirado en el suelo con los brazos rígidos. Y doña Florinda continuó caminando hasta desaparecer en la oscuridad, sin percatarse de la escena. Y a la mañana siguiente, al chavo le echaron un poco de agua, y después contó lo sucedido a la Chilindrina y a don Ramón, quienes intercambiaron miradas inquietas. «Papá, esto ya no es normal. Algo raro está pasando aquí». Don Ramón trató de mantener la calma, aunque por dentro no podía negar que sentía lo mismo. «Son puras coincidencias, tal vez doña Florinda estaba soñando». La Chilindrina cruzó los brazos, desconfiada. «¿Y entonces, por qué mis cosas siguen apareciendo en el patio? ¿Y mi barril?», añadió el chavo, todavía temblando. Y don Ramón suspiró, intentando encontrar una explicación lógica, pero en el fondo sabía que algo más estaba ocurriendo. Y esa misma noche, la vecindad estaba sumida en el silencio. Y doña Florinda caminaba lentamente por el patio con un cuchillo en las manos, murmurando cosas incomprensibles. Y sus ojos estaban hundidos, y su rostro, marcado por la pérdida de Kiko, reflejaba una mezcla de tristeza y algo mucho más oscuro. Y mientras tanto, don Ramón dormía profundamente en su cama, agotado después de otro día de trabajo en la pared. Y de repente, un ruido proveniente del patio lo despertó. «¿Qué demonios fue eso?», se preguntó en voz baja mientras se levantaba, buscando un palo para defenderse. Y al salir, vio una figura moviéndose en las sombras. «¿Quién anda ahí?», gritó don Ramón. Y la figura dio un paso adelante, revelando a doña Florinda, con el cuchillo en alto y una expresión perturbadora. «Doña Florinda, ¿qué está haciendo?», preguntó él, muy confundido. Y ella no respondió. Y con un grito ahogado, se abalanzó sobre él, clavándole el cuchillo en el pecho. «Esto es por Kiko», murmuró mientras don Ramón caía al suelo, jadeando por aire hasta que su cuerpo quedó inmóvil. Y al día siguiente, la Chilindrina notó la ausencia de su padre desde temprano.
y pensando que podía estar trabajando en la pared, salió al patio a buscarlo, pero no estaba allí. «Papá, ¿dónde estás?», gritó, recorriendo la vecindad. Y finalmente, lo encontró en un rincón del patio donde doña Florinda lo había dejado tirado. Y el cuerpo sin vida de don Ramón estaba cubierto por una manta. Y la Chilindrina se acercó, con lágrimas en los ojos, y al levantar la manta, soltó un grito desgarrador. «Papá. No puede ser», gritó ella. Y en ese momento, doña Florinda apareció detrás de ella, sosteniendo su escopeta. «Lo hice por mi hijo, y ahora, tú también debes pagar». «¿Qué está diciendo?», gritó la Chilindrina, aterrada. Y doña Florinda la miró con una calma escalofriante. «Que voy a acabar contigo. Y no te preocupes por el chavo», le dio la garrotera cuando encontró el cuerpo de tu padre esta mañana. Y cuando le tiré agua, él estaba tan asustado que decidió irse de la vecindad sin decir nada. «Pero tú no te irás a ningún lado». «No, por favor», suplicó la Chilindrina, retrocediendo mientras las lágrimas corrían por su rostro. Y doña Florinda levantó la escopeta y disparó sin vacilar. Y después de unos minutos de silencio, y con los cadáveres de don Ramón y la Chilindrina en su poder, doña Florinda trabajó durante horas para deshacerse de ellos, enterrándolos en un rincón apartado fuera de la vecindad. Y en los días siguientes, la vecindad quedó más silenciosa que nunca. Doña Florinda apenas salía de su casa, recibiendo visitas únicamente del profesor Girafales, quien no notaba nada extraño. Pero un día, el señor Barriga llegó a cobrar la renta. «Buenos días, doña Florinda. Vengo a cobrar la renta. Y por si acaso, ¿sabe dónde está don Ramón? No lo he visto cuando fui a su departamento, y tampoco vi al chavo o la Chilindrina». Ella sonrió con falsa amabilidad. «Se fueron. Dijeron que querían empezar de nuevo en otro lugar». El señor Barriga asintió, aunque algo en su interior le decía que había algo raro. Sin embargo, decidió no insistir. Y la vecindad quedó desolada, habitada solo por doña Florinda y sus oscuros recuerdos. Y cada noche, se sentaba sola en su sala, abrazando la escopeta y murmurando el nombre de Kiko, mientras las sombras parecían susurrarle desde los rincones. Habían pasado semanas desde que el chavo abandonó la vecindad. Y aunque intentaba adaptarse a su nueva vida, no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. El cadáver de don Ramón, el frío filo del cuchillo en manos de doña Florinda y la amenaza que lo condenó al exilio. Y esa tarde, el chavo había encontrado refugio en una casa abandonada a las afueras del barrio. Las paredes estaban cubiertas de moho, y los vidrios rotos dejaban entrar el aire helado de la noche. No era mucho, pero al menos tenía un lugar donde dormir. «No puedo regresar», murmuró para sí mismo mientras se abrazaba las piernas, sentado en un rincón de la desvencijada habitación. Y el peso del hambre lo llevó a buscar trabajo, y terminó repartiendo periódicos. No ganaba mucho, pero era suficiente para comer algo y mantenerse con vida. Pero ese día, después de largas horas corriendo de un lado a otro con los periódicos bajo el brazo, el chavo logró reunir unas pocas monedas. «Hoy podré comprarme un pan y un poquito de leche», se dijo con una pequeña sonrisa. Y cargado con su escasa compra, el chavo regresó a su casa. Las calles estaban silenciosas, y la luna apenas alumbraba su camino. Y al llegar, cerró la puerta con cuidado y se acomodó en el suelo. Pero antes de que pudiera empezar a comer, alguien tocó la puerta. Y el sonido lo hizo detenerse en seco. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y la leche casi se le resbaló de las manos. ¿Quién será?, pensó, con el miedo invadiendo su mente. Se acercó con cautela a la puerta y la abrió lentamente.
y frente a él, estaba el señor Barriga, con su traje algo arrugado y su característico rostro serio, pero esta vez con una expresión de preocupación. Señor Barriga. ¿Qué hace aquí? Preguntó el chavo, sorprendido y nervioso. Chavo, te he estado buscando. Te vi repartiendo periódicos esta mañana y te seguí. Pero, ¿qué estás haciendo en un lugar como este? El chavo no sabía qué responder. Miró hacia el suelo, evitando la mirada del hombre. Yo, no puedo regresar a la vecindad. Murmuró finalmente. El señor Barriga se acercó un poco más y colocó una mano en su hombro. ¿Por qué no puedes volver? ¿Qué ocurrió? El chavo permaneció en silencio, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía contarle la verdad, no después de la amenaza de doña Florinda. Es que, no quiero hablar de eso, señor. Por favor, no me haga volver. El señor Barriga suspiró profundamente. Chavo, algo pasó en la vecindad. Y nadie me da una respuesta clara. Doña Florinda dice que todos simplemente se fueron, pero tú estás aquí, solo y asustado. ¿Qué ocurrió? El chavo comenzó a temblar, recordando el cuchillo en las manos de doña Florinda, el cadáver de don Ramón y la desesperación que lo obligó a escapar. No puedo decirle, señor Barriga. Es peligroso. La preocupación del hombre se intensificó. Chavo, si hay algo que debo saber, dímelo. Quiero ayudarte. El chavo abrió la boca para hablar, pero algo lo detuvo. A lo lejos, en la oscuridad de la calle, creyó ver una figura conocida. La silueta de una mujer, con un cuchillo en la mano, que parecía estar observándolos desde las sombras. Es ella. Susurró el chavo, dando un paso atrás, aterrorizado. ¿Ella? ¿De quién hablas? Preguntó el señor Barriga, alarmado. Sin responder, el chavo cerró rápidamente la puerta y corrió hacia el rincón donde había estado antes. Sus manos temblaban mientras trataba de calmarse. No me encuentre, por favor, que no me encuentre. Murmuraba una y otra vez. Y el señor Barriga, desconcertado, miró hacia la ventana, pero no vio a nadie. Y decidió quedarse con el chavo esa noche, decidido a descubrir la verdad detrás de su miedo y de lo que había ocurrido en la vecindad. Y después de la aterradora noche en la casa abandonada, el señor Barriga no pudo dejar al chavo en esas condiciones. No puedes quedarte aquí, chavo. Este lugar no es seguro. Le dijo con firmeza. El chavo dudó, pero al ver la preocupación en el rostro del señor Barriga, aceptó. Está bien, pero, ¿a dónde me llevará? A mi casa. Allí estarás más seguro, y también puedes pasar tiempo con mi hijo ñoño. Y el viaje fue silencioso. El chavo miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Recordaba los buenos momentos en la vecindad, cuando Kiko lo molestaba con su pelota, cuando jugaban a los carritos o simplemente se sentaban a comer un pedazo de pan juntos. Todo eso ahora parecía un recuerdo lejano. Y cuando llegaron a la casa del señor Barriga, ñoño salió corriendo a recibirlos. Chavo. Gritó emocionado. El chavo apenas pudo esbozar una sonrisa. ñoño lo abrazó, pero notó que algo estaba mal. ¿Estás bien, chavo? Preguntó, preocupado. Sí, estoy bien. El señor Barriga intervino. ñoño, dale algo de tiempo. El chavo necesita descansar. Y más tarde, mientras ñoño estaba en su cuarto, el señor Barriga y el chavo se sentaron a conversar. Chavo, quiero que me digas la verdad. ¿Todo esto tiene que ver con Kiko? El chavo se quedó inmóvil, sintiendo un nudo en el estómago. Sí, todo empezó con él, dijo el chavo, mientras su voz temblaba. Y el señor Barriga lo miró fijamente, con una mezcla de culpa y determinación. Chavo, hay algo que debo confesarte. El chavo levantó la vista, confundido. ¿Qué cosa? El señor Barriga tragó saliva, nervioso. Yo fui el que atropelló a Kiko. El aire pareció detenerse.
El chavo lo miró con incredulidad, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Sí. Fue un accidente. Kiko salió de la nada, y no tuve tiempo de frenar. Me asusté tanto que decidí irme. Y no supe qué hacer. El chavo sintió como si una ola de emociones lo golpeara de golpe. ¿Usted lo mató y huyó?, gritó, poniéndose de pie. El señor Barriga intentó calmarlo. Chavo, no sabes cuánto lo lamento. Todo esto se pudo haber evitado. Si no hubiera huido, tal vez Kiko estaría vivo. Tal vez don Ramón no habría muerto. El chavo respiraba agitadamente, lleno de ira y tristeza. El señor Barriga agachó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Tienes razón. Cometí un error terrible, y ahora entiendo las consecuencias. Pero no podemos quedarnos así. El chavo lo miró con desconfianza. ¿Y qué piensa hacer? Vamos a intentar corregir esto. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo intentar hacer las cosas bien. Tú y yo vamos a regresar a la vecindad. El chavo retrocedió, asustado. No. No puedo volver. Doña Florinda me matará si me ve. No te preocupes, chavo. Yo estaré contigo. Además, es hora de enfrentar la verdad. Aunque dudaba, el chavo comenzó a considerar la propuesta. Tal vez era hora de terminar con todo ese sufrimiento y encontrar una manera de darle cierre a la pesadilla que habían vivido. Está bien, pero si algo sale mal, será culpa suya, dijo finalmente. Y el señor Barriga asintió con determinación. No te preocupes, chavo. Vamos a arreglar esto juntos. Y a la mañana siguiente, el señor Barriga y el chavo se levantaron temprano, con el plan claro en mente. Debían enfrentarse a doña Florinda y hacerla confesar. ¿Estás seguro de esto, señor Barriga?, preguntó el chavo, con el miedo reflejado en sus ojos. No hay otra forma, chavo. Si queremos justicia, necesitamos que admita lo que hizo. Pero no te preocupes, estaremos juntos en esto. Y ambos se dirigieron a la vecindad, donde el ambiente parecía más sombrío que nunca. Al llegar, vieron que el profesor Girafales estaba en la casa de doña Florinda, tomando su tradicional taza de café. Perfecto. Él también necesita saber la verdad, murmuró el señor Barriga. El chavo asintió con nerviosismo. Y doña Florinda abrió la puerta y, al ver al chavo, fingió una expresión de sorpresa. Chavo. No puedo creerlo, has vuelto, exclamó, forzando una sonrisa mientras fingía emoción. El chavo dio un paso atrás, sintiéndose incómodo. Sí, volví, respondió, sin saber cómo reaccionar. El señor Barriga interrumpió el momento. Basta de mentiras, doña Florinda. Ya sabemos la verdad. La expresión de doña Florinda cambió al instante, pero intentó mantener la calma. ¿De qué está hablando, señor Barriga? No entiendo. Sabemos lo que hiciste. Sabemos lo que pasó con don Ramón, la Chilindrina y, con Kiko. El profesor Girafales dejó su taza de café sobre la mesa y vio con sospecha, mirando a doña Florinda. ¿De qué están hablando? Doña Florinda comenzó a ponerse nerviosa, pero no perdió la compostura. Están inventando cosas, profesor. No les crea. El chavo, lleno de valentía, decidió hablar. No estamos inventando nada. Yo lo vi todo. Vi lo que le hizo a don Ramón, y me amenazó con matarme si decía algo. El profesor Girafales se puso de pie, visiblemente alterado. ¿Es esto cierto, Florinda? Antes de que pudiera responder, el señor Barriga dio un paso al frente. Profesor, hay más que necesita saber. Kiko no murió por accidente. De repente, doña Florinda corrió hacia una esquina y sacó su escopeta. No digan una palabra más, gritó, apuntándolos con la escopeta. El chavo retrocedió, asustado, mientras el señor Barriga levantaba las manos. Doña Florinda, cálmese. No tiene que hacer esto.
El profesor Girafales miró a doña Florinda con incredulidad. Florinda, ¿qué estás haciendo? ¿Qué significa todo esto? Ella lo miró, con lágrimas de rabia en los ojos. Ellos están locos. Quieren acusarme de cosas que no hice. No les crea, profesor. El chavo, temblando, logró hablar. Usted sabe que no estamos mintiendo. Lo que le hizo a don Ramón y a la Chilindrina fue horrible. La tensión aumentaba con cada segundo. Doña Florinda apretó los dientes, con su respiración agitada. Nadie va a creerles. Nadie. El señor Barriga, intentando calmar la situación, dio un paso adelante. Doña Florinda, esto no tiene que terminar mal. Ponga el arma en el suelo. No. Gritó ella, apuntándolo directamente. El profesor Girafales intentó intervenir. Florinda, por favor, dame el arma. Hablaremos de esto con calma. No puedo hacerlo. Si hablo, todo se acabará para mí. El chavo, al borde de las lágrimas, solo podía pensar en los momentos felices que compartió con Kiko. Mientras tanto, el señor Barriga intentaba pensar en una forma de resolver la situación antes de que alguien más saliera herido. Y la tensión en el patio era insoportable. Doña Florinda seguía apuntando con su escopeta, mientras el chavo y el señor Barriga intentaban encontrar las palabras correctas para calmarla. «Basta, doña Florinda», gritó el señor Barriga, con las manos alzadas. «Si nos dispara, no cambiará nada. ¿Cree que esto solucionará lo que hizo?» Ella apretó los dientes, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «No lo entienden. Nadie lo entiende. Lo que pasó fue culpa de todos ustedes». Su voz se quebraba mientras bajaba un poco el arma. «Fue culpa de don Ramón, de la Chilindrina, y de usted también, señor Barriga». El chavo dio un paso al frente, con valentía renovada. «No. Eso no es verdad. Nadie tenía la culpa, doña Florinda. Todo esto pasó porque usted se dejó llevar por el odio». Doña Florinda tembló, sin dejar de apuntar. El señor Barriga, aprovechando el momento, decidió revelar la verdad. Kiko no murió por culpa de don Ramón ni de nadie más. Él murió por mi culpa. Su voz se quebró mientras bajaba la mirada. Fui yo quien lo atropelló. Y el silencio fue inmediato. Doña Florinda lo miró, paralizada, y dejó caer la escopeta unos centímetros. ¿Qué dijiste?, preguntó en un susurro, sin creer lo que acababa de escuchar. El señor Barriga levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Fue un accidente. Yo estaba manejando, y no lo vi cruzar la calle. Cuando sentí el golpe, el miedo me paralizó. E hice lo peor que pude haber hecho. Decidí irme. Doña Florinda apretó los puños, con sus lágrimas finalmente cayendo. Entonces, ¿tú eres el responsable? Tú. Todo esto es por tu culpa. Gritó, levantando nuevamente la escopeta. No, no lo es. Intervino el chavo. Usted hizo lo que hizo porque decidió hacerlo, doña Florinda. Nada de esto tenía que haber pasado. Ella temblaba, incapaz de decidir si disparar o no. No podía soportar tanto dolor. Perder a Kiko me destruyó, y en mi rabia, quise culpar a todos menos a mí misma. Doña Florinda bajó la cabeza, con su voz temblando. Don Ramón y la Chilindrina no merecían morir. Ellos eran buenas personas. El profesor Girafales, que había permanecido en silencio, decidió intervenir. Florinda, por favor, escucha al chavo. Esto tiene que terminar ahora. Pero doña Florinda levantó nuevamente el arma, apuntando al señor Barriga. Esto es tu culpa. Si no hubieras huido, nada de esto habría pasado. Antes de que pudiera apretar el gatillo, el profesor Girafales se interpuso entre ellos. No lo hagas, exclamó. Pero el disparo resonó en la vecindad, y el profesor Girafales cayó al suelo. Profesor, gritaron el chavo y el señor Barriga al unísono.
Doña Florinda dejó caer la escopeta, horrorizada por lo que acababa de hacer. Corrió hacia el profesor Girafales, quien yacía en el suelo con una herida fatal. ¿Por qué te atravesaste?, preguntó ella, llorando. Y con su último aliento, el profesor Girafales le tomó la mano. Florinda, por favor, no los mates. Detén esto antes de que sea demasiado tarde. Y con esas palabras, cerró los ojos para siempre. Doña Florinda cayó de rodillas, llorando desconsoladamente mientras abrazaba el cuerpo del profesor Girafales. En ese momento, las sirenas de la policía comenzaron a escucharse a lo lejos. La policía llegó rápidamente, alertada por los disparos y el escándalo. Los oficiales entraron a la vecindad y encontraron a Doña Florinda llorando, con el arma a su lado. Sin resistencia, permitió que la arrestaran. Todo esto es mi culpa, murmuró mientras la llevaban lejos. El Chavo y el señor Barriga la observaron desde la distancia, ambos en silencio. Horas después, el Chavo y el señor Barriga regresaron a la casa del empresario. Allí, sentados en la mesa, el señor Barriga rompió el silencio. Esto nunca debió haber pasado, Chavo. Pero ahora, tenemos que pensar en cómo seguir adelante. El Chavo asintió lentamente, mirando hacia la ventana. No sé si puedo olvidar lo que pasó, pero al menos sé que ya no tengo que tener miedo. El señor Barriga le puso una mano en el hombro. Lo superaremos juntos, Chavo. Y aunque el dolor por las pérdidas seguía siendo profundo, ambos sabían que finalmente podrían empezar a sanar. Y habían pasado algunos días desde los terribles acontecimientos en la vecindad. Ahora, la vida empezaba a encontrar un nuevo rumbo para el Chavo y el señor Barriga. Ambos vivían en la espaciosa casa del empresario, donde el Chavo se había adaptado rápidamente, disfrutando de la compañía de Ñoño. «Toma esto, Ñoño», exclamó el Chavo, lanzándole un pequeño balón de goma. Y Ñoño lo apretó, aunque con dificultad, y sonrió. «Ya verás, Chavo. Ahora yo te lanzo», respondió Ñoño, intentando devolverle el balón, pero este terminó golpeando una lámpara. «Ñoño, cuidado», gritó el señor Barriga desde el comedor, aunque sin verdadero enojo. A pesar de las travesuras, había un ambiente más tranquilo en la casa. Por primera vez en mucho tiempo, el Chavo sentía que tenía un hogar. Y mientras tanto, la vecindad comenzaba a llenarse de vida nuevamente. Después de que la policía se llevara a Doña Florinda, el señor Barriga decidió renovar algunos departamentos para atraer a nuevos inquilinos. Fue así como, poco a poco, llegaron nuevos rostros al lugar. Primero llegó Jaimito, el cartero, con su bicicleta siempre al hombro y su discurso constante de querer evitar la fatiga. «Este lugar está más tranquilo que Tangamandapio, pero al menos aquí no hay cuestas tan empinadas». Jaimito dejó su maleta en el patio mientras exploraba los rincones. Luego, el señor Hurtado, un hombre serio pero amable, que se mudó al departamento 23. «Espero que esta vecindad sea más tranquila que mi antiguo barrio», dijo, mientras colocaba cuidadosamente sus muebles. Y finalmente, llegaron Patty y su tía Gloria, quienes ocuparon el departamento 24. Patty, con su simpatía, rápidamente se ganó la atención de todos los niños de la vecindad, incluido Ñoño, quien no podía evitar sonrojarse cada vez que la veía. «Tía Gloria, este lugar es muy bonito», dijo Patty mientras exploraba el patio. «Espero que aquí podamos vivir tranquilas, querida», respondió su tía con una sonrisa. Y con los nuevos vecinos, la vecindad recuperó parte de la alegría que había perdido. El señor Barriga visitaba regularmente para asegurarse de que todo estuviera en orden, y el Chavo, aunque extrañaba a sus viejos amigos, encontraba consuelo en las nuevas compañías. Y una tarde, mientras jugaba con Ñoño y algunos niños del vecindario, el Chavo miró hacia el cielo. «¿Sabes, Ñoño?»,
Creo que a don Ramón y a la Chilindrina les hubiera gustado conocer a los nuevos vecinos. Ñoño asintió, aunque no entendía del todo el sentimiento de su amigo. Tal vez sí, chavo. Pero ellos están en un lugar mejor ahora. El chavo sonrió ligeramente. Por primera vez en semanas, sintió que las cosas podían volver a ser normales, aunque nunca olvidaría a las personas que tanto marcaron su vida. Y la vecindad tenía nuevos rostros, nuevas historias, y una nueva oportunidad para empezar de nuevo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.